de batería aquí en casa para que podamos tener electricidad. Y gracias a Dios que la señal de teléfono no se cortó, así que ahora podemos hacer la reunión, porque si no iba a ser imposible. Así que bueno, pero yo creo que más de uno hemos estado orando por eso. Así que bueno, vamos entonces a comenzar a aprender de la palabra del Señor. Y la verdad es que el título que me llegó al corazón es "Se termina el tiempo para predicar". Ustedes saben que llega un momento que se va a terminar la gracia. Y como yo siempre digo, va a comenzar la desgracia. Cuando se termina la gracia y Cristo se prepara para venir, entonces el que es justo va a seguir siendo justo. Y el que es injusto va a seguir siendo injusto. Ya no va a haber más pecadores que se arrepientan, ni van a haber más justos que apostaten. Ya cada uno va a quedar de su lado, unos sellados y otros marcados. Entonces, ya no va a tener más sentido que Cristo siga intercediendo en el santuario celestial, porque ya cada uno habrá tomado su posesión. Entonces Cristo soltará el incensario y saldrá del templo de Dios en el cielo, del santuario, y se preparará para venir. Y va a venir en las nubes de los cielos a pagar a cada uno conforme a sus obras y a llevarnos. Y ya para ese tiempo, ya no va a ser un tiempo de cambio, no va a ser un tiempo de predicación. Por eso que las últimas predicaciones las estamos dando ahora, porque el tiempo de predicar se termina. Y hay un plan de Satanás y hay un plan de Dios. Ambos planes están presentados claramente en la Biblia. Y yo los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. En Apocalipsis, el capítulo 13, digamos, el capítulo 12 también completo, habla de la obra de Satanás. Capítulo 12 y capítulo 13, la obra de Satanás en contra del pueblo de Dios. Y bueno, la profecía dice en el capítulo 12, el versículo 17, que el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás reconoce como el pueblo de Dios a quien él persigue, no con un nombre, sino con dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Dios reconoce a sus hijos también con las mismas características. Apocalipsis 14, versículo 12, allí dice Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios es uno por estas dos características: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y bueno, y hay un plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es desenvolver tres poderes. El primer poder es la bestia de Apocalipsis 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Tenemos ahí el plan de Satanás de tener un reino donde él iba a dirigir desde ese reino. Dice que este reino, en Apocalipsis 13, versículo 2, en la última parte, dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea que esta primera bestia, desde ahí es donde comanda y dirige Satanás, porque Satanás, o sea el dragón, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ya tenemos entonces aquí el primer ataque de Satanás, que fue dado a través de los siglos, persiguiendo al pueblo de Dios, dirigiendo todo desde
lo que hoy conocemos como el Vaticano. Lamentablemente es lo que presenta ahí, y no lo voy a explicar todo porque ya lo conocemos, pero este es el primer poder desde el cual Satanás ha actuado durante estos 2 últimos milenios, atacando al pueblo de Dios, y lo sigue haciendo. El segundo poder está en el Apocalipsis 13, a partir del versículo 11 en adelante, donde habla de la segunda bestia, que es el segundo reino que se inicia como cordero y que sigue hablando como dragón. Un reino que se inicia cristiano, semejante a Cristo, y que después se transforma en satánico. Y bueno, tampoco lo voy a explicar en forma plena porque ya también lo conocemos ampliamente. Este segundo poder es Estados Unidos, que tiende la mano a través del abismo para unirse al Vaticano, para hacer una obra especial. ¿Cuál es la obra especial? Levantar el tercer poder. ¿Cuál es el tercer poder? El tercer poder se encuentra en el versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este es el tercer poder. El primero, la primera bestia; el segundo, la segunda bestia; y el tercero es la imagen de la bestia, una similitud del poder que tuvo el Vaticano durante la Edad Media. Y ese poder, ese tercer poder, no lo hace Estados Unidos. Estados Unidos lo manda a hacer a los moradores de la tierra. ¿Cómo lo manda a hacer? Pues lo manda a hacer a través de 3 medios. El primer medio lo conocemos como mercados comunes. Unir al mundo en mercados comunes para hacer un plan económico mundial. El segundo medio se llama un medio político, globalización. Unir a los países políticamente por medio de encuentros cumbres, por medio de encuentros políticos, hacer un mundo globalizado, una aldea global, como se lo llama hoy. Y el tercer medio por el cual se desarrolla este tercer poder se lo llama ecumenismo, y es la unión de todas las religiones del mundo debajo del poder del Vaticano. Por eso que el objetivo de la segunda bestia es hacer que todos adoren a la primera bestia. Y eso lo dice ahí en el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo lo va a lograr? Pues por medio del ecumenismo mundial, por medio de la globalización, por medio de los mercados comunes. Tenemos ahí 3 sistemas para desarrollar un poder semejante al que tuvo el Vaticano durante la Edad Media. Bien, este es el plan de Satanás. Y el plan de Satanás termina con un objetivo final, que es destruir absolutamente a toda persona que sea hijo de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? En el versículo 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El objetivo de Satanás es que en esta tierra no quede absolutamente ningún adorador de Dios. Y para eso va a levantar leyes abiertamente en contra de los mandamientos de Dios. De esa manera, el mundo cristiano tendrá que decidir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos del ecumenismo y de la globalización. Ese es la guerra que se va a desarrollar. ¿Cómo lo va a hacer? Afectando en primer lugar la economía de los hijos de Dios. Versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En primer lugar, afecta la economía. Y en segundo lugar, afecta la vida. Va a hacer matar a todo aquel que no la adore. Lo que se viene para el frente es muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a conocer un Vaticano tranquilo, un Estados Unidos tranquilo. Estamos acostumbrados a conocer religiones tranquilas, tolerancia de conciencia. Estamos acostumbrados y como que no imaginamos que esto pudiese llegar a suceder. Sin embargo, la profecía no se equivoca. Así como ya se cumplió la primera parte del capítulo 13, la segunda y última parte se está cumpliendo y se va a terminar de cumplir. El capítulo 13 no es ni más ni menos que el plan que Satanás tiene para destruir totalmente a todos los hijos de Dios que habitamos en el planeta Tierra. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues la obra de Dios es el capítulo 14. El capítulo 14 de Apocalipsis nos habla del mensaje final de Dios, junto con el capítulo 18. Esa es el ataque o la respuesta o el mensaje, el llamado y la amonestación final que dan los hijos de Dios guiados por Dios en el tiempo final. Fíjense que ahí dice, a partir del versículo 6, estoy leyendo Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final, pues, es el mismo mensaje de Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque es exactamente el mismo mensaje, porque es el evangelio eterno. Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso es el evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel es un mensaje de a quien yo adoro. Como le dijo Jesús a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aunque Satanás no lo quiera reconocer, Él tiene un Dios que no lo reconoce. Pero Jesús le dijo, al Señor tu Dios, tú, Satanás, tienes un Dios, pero no lo quieres adorar, no lo quieres reconocer. A ese Dios debemos adorar, al Creador del universo, el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje de todos aquellos que rechazamos el sistema de adoración del Vaticano y elegimos creer lo que Cristo dijo. Mi Padre Celestial es el único Dios verdadero. Realmente, ese es el mensaje del primer ángel. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. ¿A quién adoramos? A nuestro único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. En el versículo 8 es el mensaje del segundo ángel. El segundo ángel demuestra que las religiones han caído, lamentablemente, y se han ido detrás de, digamos, predicar los efemérides, el día del amigo, el día de la madre, el día de... Y uno dice, ¿y el día del sábado? Ah, no, eso no. Pero el día de la madre sí, y el día del amigo también, y la Navidad también, pero no, el sábado no. Y bueno, ¿qué pasó? Y en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Y realmente el mensaje es claro. Las iglesias han caído. Esto es el versículo 8. Y el versículo 9, el tercer ángel lo siguiendo, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Este mensaje no lo pudo predicar Noé, ni tampoco Enoc, ni tampoco Lutero, ni tampoco Daniel, ni tampoco Isaías.
Este mensaje es para ahora. Este mensaje es para cuando se levanta la tempestad. Este mensaje es para ahora cuando el ecumenismo está armando todos los hilos para llegar a perseguir al pueblo de Dios. Entonces es cuando se empieza a dar un mensaje diferente. Y aquí nosotros realmente no podemos predicar de otra manera. Hay un capítulo del conflicto de los siglos. Yo tengo acá el conflicto de los siglos. Viejito. La verdad que no sé de qué año es, pero tiene muchos años ya. Del año 1955. Antes que yo naciera. Y en el conflicto de los siglos, en el capítulo 39, ese capítulo yo se los recomiendo a ustedes, porque este capítulo se titula El último llamado divino. O sea, se está terminando el tiempo para predicar. Y esta es la última predicación. Este es el último mensaje que debemos dar al mundo. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis 14, en Apocalipsis 18. Ese es el último mensaje. ¿Y dónde lo explica? En el conflicto de los siglos, capítulo 39. Yo se lo súper recomiendo. Y yo voy a leer algunas partes del conflicto de los siglos, capítulo 39, donde nos explica qué tipo de mensaje debemos predicar ahora, cómo debemos predicar, cuál es el mensaje a ser predicado. En primer lugar, coloca allí Apocalipsis 18, del 1 al 4. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fuerte y alta voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y no recibáis parte de sus plagas. El mensaje de Dios es muy claro. Siempre fue claro. Juan el Bautista decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cualquiera que no dé fruto será cortado. Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre el mensaje de los profetas fueron claros, muy claros, y el mensaje nuestro final debe ser claro. No significa que sea un mensaje sin amor. Es un mensaje lleno de amor. Jesús predicaba mensajes bien claros, pero a la vez vivía ayudando a la gente, vivía haciendo el bien, y nosotros también debiéramos hacer lo mismo. Miren lo que dice aquí, estos versículos, refiriéndose a Apocalipsis 18, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Hay una repetición final del mensaje dado allá en el año 1844. Un mensaje claro. Las iglesias se están volviendo habitación de todo espíritu inmundo y de toda cosa aborrecible. Gracias a Dios que no son todas. Pero hay un mensaje que dice salir de ella, pueblo mío, porque significa que entre medio de todas las organizaciones religiosas equivocadas, entre medio de ellos hay pueblo de Dios que debe ser llamado para prepararse para recibir a Cristo Jesús. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Entonces, este es el mensaje de siempre, apartados del pecado, apartados del pecado. Seguid a Dios
en pureza y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigo leyendo. Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que debemos predicar? Esta es la amonestación final, Apocalipsis 18, junto con el mensaje del tercer ángel. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos a los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Espérenme un momentito. Aquí estoy de nuevo. Hay un plan de Satanás y un plan de Dios, como les decía. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. A veces nos parece inconcebible esto. Parece como que, bueno, sí, total eso, se habló, allá lo habló Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis hace tantos años. Como que les parece como que no se va a cumplir. Pero déjenme decirle que una buena parte de Apocalipsis 13 ya está cumplido. Y queda muy poco por cumplirse. Y cuando aparezca todo esto, nos va a sorprender. Ojalá que no nos sorprenda, ojalá que lo estemos esperando, pero es lo que va a acontecer, es lo que va a suceder. Y hay una parte de otro libro que dice, ¿esperaremos a que las profecías se cumplan para hablar de ellas? Es una pregunta importante. Dice que el plan de Satanás es que todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Es lo que dice ahí en Apocalipsis 13. Por eso que hay un mensaje para predicar. ¿Y cómo será el mensaje? A ver, ¿qué se predicará? ¿Qué se predicará? Vamos a leerlo. Dice así. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Y hay muchos que piensan eso, que vamos a predicar solo con el ejemplo, pero no digamos nada con nuestra boca. Y no es así. Jesús predicaba con el ejemplo y también con la boca, con las dos cosas. Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Esa palabra se utiliza en varias partes de la Biblia. La palabra amonestación. Amonestar a la gente para que sea sana la fe, para que sea parte de sus pecados. Miren,
¿Cuál es la predicación final? ¿Cuál es la predicación que dice Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18? Ustedes la pueden leer ahí. Ese es el mensaje que debemos predicar. Y aquí lo explica, miren cómo lo dice. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Futuro. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Claro, sí. Hay personas que dicen, uy, sí, tú porque estudiaste teología. No es eso. Es porque oramos y estudiamos la Biblia. No tiene nada que ver lo demás. Dice, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Ahora, ¿cuáles van a ser las palabras que Dios les inspire? Acá lo dice. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Mensajes para desenmascarar la falsedad. Como los otros días vi un video de un pastor y una pastora que estaban ofreciendo a la venta las maderas del arca de Noé. Y así como eso, podemos hablar de un montón de barbaridades que se hacen en nombre de la religión. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Claro, hay un mensaje diferente. Por eso que realmente debemos orar para ponernos a la altura del mensaje que Dios quiere que demos. Satanás hace la obra de Apocalipsis 12 y 13. Nosotros debemos hacer la obra de Apocalipsis 14 y 18. Está clarísimo. Dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas y profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Hacia eso vamos. Por eso, mis hermanos, tenemos que salir de Apocalipsis 3 y situarnos en Apocalipsis 14 y 18. A ver, para que me entiendan, tenemos que salir de la tibieza de Babilonia, tenemos que salir de la tibieza de la Odisea para ser fervientes y predicar Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Y vivir el mensaje final, porque el tiempo de predicar se termina, porque queda un poco de tiempo más y ya no podremos predicar más. La profecía dice que la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Y así sigue. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se los tratará como rebeldes. Hacia eso vamos. Dice, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y el amor de Dios. Cuando pasen esas cosas, va a ser terrible. Pero desde ahora debemos consagrarnos para que nosotros seamos esos obreros que están mencionados aquí. Los obreros que el Señor va a elegir. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire.
Eso es lo que realmente debemos orar al Señor. Señor, conságrame, hazme digno, hazme un siervo útil delante de ti. No importa lo que piensen los demás. Importa que tú me aceptes, que tú me recibas como un hijo de Dios, como un servidor tuyo. Importa que predique la verdad a la altura del tiempo que me toca vivir. Y la altura del tiempo que me toca vivir es que se está terminando el tiempo de predicar. Y que mi última predicación debe ser Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. El llamado final para que los hijos de Dios que todavía están en Babilonia salgan de ella. Dice un poquito más adelante, en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones los constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieran sin detenerse a calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. Y miren lo que dice: el entusiasmo que los animara se desvanecerá. Por eso siempre me acuerdo lo que dice Daniel. Siempre me acuerdo lo que dice Daniel, capítulo 12. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Cuando ya no tengamos más poder. Cuando ya salten sobre nosotros para destruirnos. El entusiasmo que los animara se desvanecerá. Gracias a Dios que no termina ahí. Sin embargo, no podrán retroceder. Entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones, y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamar. Por eso, mis hermanos, la predicación final no tiene que nacer de un odio, de un rencor, de un deseo de venganza, de un deseo de acusar. La predicación final tiene que nacer como obra y resultado de la consagración a Dios. Como obra y resultado de orar de corazón, como obra y resultado de leer su palabra, el libro de Apocalipsis, y practicarlo, y compartirlo, y presentarlo. Termina diciendo, y ya hay más para leer, pero solo algunas partecitas más. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Creo realmente podría hacerlo. Hay un bebito por ahí. Amén, amén. Gracias, gracias. El Señor envía a su pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina.
Muchacha. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Bueno, esto realmente es lo que debemos hacer. Pedirle a Dios realmente que podamos hacer esta obra. ¿Saben cómo lograremos hacer esta obra? La única manera que podremos hacer esta obra. Gracias. La única manera que podemos hacer esta obra, ¿saben cuál es? La Biblia lo profetiza. Se llama la lluvia tardía. Se llama el fuerte pregón. Se llama el Pentecostés final. Se llama la obra final. Resultado del descenso del Espíritu de Dios sobre sus hijos consagrados. Es la única forma de hacer esto. Esto es tierra santa. Es tierra santa. Y yo le pido a Dios por mí, por ustedes, y por las miles de voces que se irán levantando en el mundo, para que el Señor nos consagre. Porque estamos en un tiempo especial y debemos dejar de dormir. Debemos ser parte de esa voz final que clama: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Termino con el último párrafo, que es casi el último párrafo de este capítulo. Vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Esta es la profecía. El mensaje final va a ser mucho más fuerte que el mensaje de Pentecostés. Porque aquello fue la lluvia temprana y esto será la lluvia tardía. Por eso, mis hermanos, consagrémonos con propósito. Pidámosle a Dios consagración con propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ser usados por Dios para predicar este mensaje final antes que se acabe el tiempo, antes que llegue el día en que ya no tenga más sentido predicar el Evangelio. Y quiero recomendarles, mis hermanos, recomendarles ese capítulo del Antiguo Testamento, Isaías 58, donde describe la obra que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Y la obra que tenemos que hacer como pueblo de Dios es triple. En la primera parte del capítulo habla: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es una denuncia, como el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel y el mensaje del último ángel de Apocalipsis 18. Predicar el mensaje claramente. ¿Para qué? Para que seamos sanos en la fe. La segunda parte de Isaías 58 es ayudar al prójimo. ¿Cómo hacía Jesús? Unía la predicación del Evangelio, la predicación clara, con un evangelio práctico de ayudar a aquella persona que lo necesitaba. No es solamente predicar y no hacer nada por nadie. No. Hay otro libro que dice: la predicación y las reuniones son frutos baratos en comparación con la obra que podemos hacer en favor de otras personas. Entonces, esta segunda parte es esencial. Y la última parte del capítulo 58 es el versículo 12 al 14,
reedificar las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Tenemos un mensaje original, un mensaje eterno, un evangelio eterno y un mensaje del sábado que es muy claro. Y así termina el capítulo 58, con estas tres características del pueblo de Dios. Primera, denunciar el pecado, presentar Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Segunda, ser evangelio práctico, ayudar a la gente todo el tiempo. Y tercera, mostrar la ley de Dios, el sábado, y reparar las ruinas antiguas. ¿Para qué? Para que demos un evangelio integral, no el bizcochuelo que están predicando por ahí, no el evangelio de gracia sin obediencia que hoy se predica. Tenemos que predicar el pan integral. ¿Cuál es el pan integral? Es Cristo. ¿Y Cristo qué nos dio para predicar? El Padre le dio a él el Apocalipsis para que él se lo dé al ángel y el ángel se lo dio a Juan. Y Juan se lo da a los siervos de Dios. El Apocalipsis es lo que nosotros debiéramos predicar. El mensaje de la hora. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos guíe para que realmente seamos consagrados, para que realmente vivamos a la altura del tiempo que nos toca vivir. Dios nos sostenga. Oremos unos por otros y ayudémonos y avancemos con fe. Dios nos bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a orar. Vamos, que pueda, vamos a orar de rodillas. Bendito Dios que estás en los cielos. A ti, oh Padre, nos encomendamos. Sabemos, oh Dios, por la profecía y por la realidad que se está viniendo la tormenta preparada por Satanás y descrita claramente en Apocalipsis 13. Y Padre, así como Satanás levanta la tormenta, también, oh Padre, nosotros te pedimos que tú, oh Padre, también levantes la tormenta. Esa tormenta que trae la lluvia tardía y que nos ayudes, oh Padre, que nos hagas vasos limpios, dignos, oh Padre, de tu presencia, para que podamos recibir plenamente tu verdadero espíritu, para que entonces seamos hijos tuyos consagrados, fieles, para que entonces tú pongas tus palabras en nuestra boca, para que sepamos a tiempo predicar el mensaje a la altura del tiempo que nos toca vivir. Bendícenos a todos, donde quiera estemos, Señor, que realmente tú hagas de nosotros pequeñas luces para que sembremos tu palabra en tantos corazones. Señor, bendice nuestras familias, síguenos guiando, por favor, porque dependemos solo de ti, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu ayuda y tu bendición. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.